En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido sábado, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso sábado 8 del mes de junio, bendito sea Dios. Día sumamente maravilloso para la Santa y única Iglesia de Jesucristo, bendito Dios, porque hoy estamos celebrando lo que es la solemnidad del Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. O sea, festejamos aquella que es la llena de gracia, la inmaculada, la perfecta, la santa, Madre de Dios Hijo y Madre de todo cristiano, o sea, Madre de la Santa Iglesia del Señor. Y por lo tanto es un día hermoso para pedirle a María que interceda ante la mirada de su Hijo por nuestra liberación. El Evangelio a escuchar está tomado de San Lucas en su capítulo 2, versículos del 41 al 51. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, seguros de que estaba con la caravana de vuelta. Caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Entonces él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos. Llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermosísimo evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso sábado 8 del mes de junio. Día sumamente maravilloso, como bien expresaba al principio, porque hoy estamos festejando, bendito Dios, lo que es la solemnidad del Inmaculado Corazón de María Santísima. O sea, celebramos aquella que es la llena de gracia, la Inmaculada, la Santa, la perfecta Madre de nuestro Salvador, Madre de nuestro Señor y por supuesto Madre de todo cristiano, o sea, Madre de la Santa y única Iglesia de Jesucristo, bendito sea el Señor. Y podemos contemplar a través de este hermoso evangelio, hermanos, hermanas, que bien dice la palabra que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y dice el evangelio también que cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos, hermanas, que tanto María como José habían entendido que lo más importante es obedecer a Dios. Habían entendido que lo más importante era escuchar la voz de Dios para entonces cumplir sus mandatos, para entonces cumplir con sus leyes divinas, bendito sea Dios.
O sea, en la persona de María y José nos encontramos, bendito Dios, con unos padres responsables, con unos padres obedientes, con unos padres que sabían escuchar la voz de Dios Padre para entonces instruir, preparar de la manera adecuada a su santo y único Hijo, Jesucristo, bendito Dios. Y a eso estamos llamados todos también, hermanos, hermanas, a ser padres responsables, a ser padres obedientes a la voz del Creador, obediente a la voz de aquel que nos ha llamado, a la voz de aquel que verdaderamente lo ha entregado todo por amor. Nosotros también como padres debemos escuchar la voz de Dios y poner de manifiesto el mandato del Señor, que es amarle a Él sobre toda la cosa para que entonces podamos amar a nuestra familia de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra entonces, hermanos, hermanas, que al volver a casa Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero dice la palabra que inmediatamente sus padres se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, entonces se pusieron en camino porque querían encontrarse nuevamente con Jesús, bendito sea Dios. Y lo mismo debe acontecer en nosotros, sí, porque muchas veces hemos perdido al Maestro, muchas veces hemos perdido de vista al Señor, al resucitado, al Mesías, bendito Dios. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dejado llevar por el pecado, por los deseos carnales, por las cosas de este mundo y muchas veces apartamos nuestra mirada del resucitado. Pero al igual que María y José, nosotros debemos ponernos en camino para encontrarnos nuevamente con Él, para encontrarnos nuevamente con aquel que ha traído alegría, que ha traído paz a nuestros corazones, o sea, Cristo Jesús, el Señor. Y dice la palabra entonces que al momento de encontrarle en el templo, bendito Dios, se sorprendieron y quedaron asombrados, hermanos, hermanas, al ver la sabiduría, al ver la inteligencia, al ver el gozo de Jesús, porque se había encontrado con su Padre Dios allí en el templo, bendito Dios. Y es precisamente la alegría que rebosa los corazones de nuestros hijos cuando verdaderamente somos obedientes, cuando verdaderamente nos preocupamos por instruir a ese hijo, a ese niño en lo que es la fe, hermanos, hermanas. Es precisamente lo que acontece en su vida, porque le estamos abriendo la puerta para que Dios se pueda encontrar con ellos. Recuerda lo que dice la palabra, bendito Dios, San Mateo 19:14. No le impidan a los niños venir a mí. No, porque lo que son como ellos se le pertenece el reino de Dios. Y nosotros no podemos ser obstáculos para que nuestros hijos, los más pequeños, se acerquen a Jesús, sino más bien que debemos tomar el ejemplo de María y José, que eran obedientes a Dios, que cumplían todo lo que el Señor le mandaba y que por supuesto instruían en la fe a su santo y único Hijo Jesucristo. Lo mismo nosotros, hermanos, hermanas, papá y mamá. Es el momento de atender lo que verdaderamente nos llena. Es el momento de instruir a esos niños, bendito Dios, en lo que es la fe. Vamos a instruirlo para que reciban sus sacramentos. ¿Cuál es el sacramento que le hace falta a tu hijo? Bautismo, confirmación, Eucaristía. ¿Cuál es el sacramento? Es el momento de mandar a tus hijos al catecismo, a esa santa y única iglesia del Señor que Cristo ha dejado para instruirnos, para amarnos y para mantenernos unidos. Es el momento, hermano, hermana, papá y mamá. Es el momento de ser como María y José. Es el momento de tener la actitud de tu grandioso siervo de Dios, entregado totalmente a Dios. Es el momento de tomar como ejemplo a María y José, bendito Dios. Una mujer y un hombre entregado a Dios, dispuesto a instruir a su santo y único Hijo en lo que es la fe, o sea, el amor de Dios. Y dice la palabra entonces, hermanos, hermanas, que al encontrarse con Jesús, volvieron a Nazaret, bendito sea Dios. Y dice la palabra que entonces posteriormente siguió obedeciéndoles. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Podemos ver por un lado a un niño obediente que escuchaba a sus padres. Dice la palabra que siguió obedeciéndoles. Niños, atiendan la actitud de Jesús. Obedecía a José y a María, o sea, a su padre, bendito sea el Señor, de crianza, y por supuesto a su santísima madre. Le escuchaba y obedecía, bendito Dios, y la hacía feliz a través de la obediencia. Lo mismo ustedes deben escuchar, deben atender
a sus padres, deben respetar, deben amar a sus padres con todo el corazón, bendito Dios. Y dice entonces la palabra que María guardaba todo en su corazón, indicándonos que debemos confiar en Dios, debemos creer en Dios. Aunque yo no entienda, aunque yo no comprenda lo que está pasando conmigo en el momento, sigo confiando en Dios porque yo sé que en el momento indicado, esa palabra, ese acontecimiento santo que ha pasado en mi vida, dará su fruto para la vida. Lo mismo María, bendito Dios, no entendía lo que estaba sucediendo en aquel momento, pero lo guardaba en el corazón porque sabía que todo era movido por el poder de Dios Padre. Lo mismo tú, si estás consciente que es el Señor que te guía, que es el Señor que te conduce, entonces tranquilo y solo confía, porque en el momento indicado Dios te premiará, Dios te sanará, Dios te dará aquello que te conviene para, bendito Dios, crecer tanto espiritualmente como también poder desarrollarte, bendito Dios, en lo que es la sociedad, en lo que es tu crecimiento, bendito Dios, personal, económico, en la familia, con un concepto, por supuesto, de amor a Dios, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Amén.